Buenos días, jóvenes. Buenos días, televidentes. Le damos bienvenida una vez más a nuestro programa Despierta Perú. Buenos días, Pablo. Buenos días, Fernando. Buenos días, amigo. Hoy sábado 10 de septiembre de 2022. Y es que el Perú es un país con la más alta inseguridad alimentaria en Sudamérica. Y para que nos expliquen más sobre esta situación, sus implicancias, vamos a estar el día de hoy con tres nutricionistas. Así es, Fernando. Pero antes de empezar la entrevista, tenemos unas menciones para ustedes esta semana. Los parciales, así que amigos, a estudiar. También tenemos la semana de la empleabilidad, que se dará del 12 al 15 de septiembre. Y por último, y no menos importante, no se olviden hacernos llegar sus preguntas y sugerencias a nuestros correos. Empezando con el programa, ¿cómo está la seguridad alimentaria después de la pandemia? ¿Cómo creen ustedes? Un tema muy interesante, la verdad. Nuestro país en seguridad alimentaria el día de hoy es muy vulnerable, llevándonos a ser el más alto en inseguridad alimentaria en Sudamérica. Y esto involucra a más de la mitad de la población peruana. Según recientes cifras de la FAO, antes de la pandemia habían 8 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria. Y en el último reporte se revela que esto se elevó a 16.600.000 peruanos y peruanas que están en esta condición. Hay que indicar que esto va de la mano con las cifras de pobreza extrema y pobreza en el Perú, que por efecto de la pandemia, entre otras causas internacionales, también se elevó sobre estos temas. Como dije, vamos a hablar hoy con tres nutricionistas: Jacqueline Díaz, licenciada en nutrición, regidora de la Municipalidad de Lima; Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy agradecida por la invitación y espero resolver con todas sus dudas. Ariana Merino, licenciada en nutrición, presidente frente al Consejo Municipal contra el Hambre de Lima; Muy buenos días, muchas gracias Fernando, Paolo por la invitación. Espero poder informar un poco más a la población al respecto de este tema. Carol Segura, estudiante que cursa el 10º ciclo, representante del tercio superior de la Universidad Norbert Wiener. Buenos días, Fernando, y buenos días con todos, y gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por su presencia en nuestro programa Despierta Perú. Ariana, para que nuestro público entienda un poquito qué cosa es, ¿cómo define la inseguridad alimentaria? Claro, Pablo. Bueno, la inseguridad alimentaria es la escasez de poder acceder a alimentos nutritivos, alimentos básicos y obviamente alimentos que sean aptos para el consumo humano en el día a día. Lamentablemente en el Perú, como ya vamos hablando y vamos a explayarnos un poco más en el tema, estamos ahorita siendo fuertemente golpeados por este tema. La inseguridad alimentaria se divide en tres grados: el leve, el severo y el disminuido. Preocupante, la verdad. La noticia fue dada días recientes justamente por la FAO. Pero, Carol, ¿qué significa que el Perú sea el país con más alta tasa de inseguridad alimentaria en Sudamérica? Bueno, Pablo, esto significa que el Perú no tiene asegurado el acceso suficiente a los alimentos, lo cual pues es bastante grave para un país productor como el nuestro. El Perú es considerado uno de los países despensa en Sudamérica. Esto quiere decir que pues produce alimentos para todo el país. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué los peruanos no tienen acceso suficiente a estos alimentos? Porque el consumidor peruano no tiene los recursos necesarios para acceder a una dieta saludable, pues, ¿no? Obviamente, tenemos el problema de la pobreza en el Perú. Este se aceleró durante la pandemia, de hecho. Y sabemos que cuando se está en pobreza aparece la informalidad, que esta justamente va de la mano con el aumento de la inseguridad alimentaria, ¿no? Gracias, Carol, pero lo que señalas es bastante fuerte, ¿no? Y contradictorio a la vez, porque por un lado somos despensa de nuestro propio país y por el otro despensa del mundo con nuestros ricos productos, ¿no? Jacqueline, cuéntanos, pero también hay algunas razones por las que el país está ocupando este lugar en la región con la mayor inseguridad alimentaria. ¿Qué factores han disparado
a esta cifra, a estos 16.600.000 peruanos con seguridad alimentaria? Claro que sí, Fernando. Déjame decirte que en realidad el costo de una dieta saludable en el Perú es altísima hoy en día, ¿no? Comparada con una dieta no saludable. El último cálculo que se tiene de la FAO es una dieta saludable, pues está costando $3.28 al día por persona. Esto es demasiado dinero para las personas que están en una situación de pobreza y pobreza extrema, o incluso para estas personas que están pues no en la franja de la clase media altamente vulnerable. Se calcula que una dieta no saludable puede constar pues más o menos de 5 veces menos o 4 veces menos que que $3.28. Entonces tenemos, digamos, esta situación tan dramática en el Perú, estos 2 millones o poco más de 2 millones de agricultores familiares, casi el 80% de ellos en situación de altísima vulnerabilidad, que venden sus productos a precios de miseria. Y al otro lado de la ecuación tenemos un consumidor que progresivamente se viene empobreciendo y que no tiene acceso a alimentos porque están carísimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con el Perú? Bueno, pasan en realidad muchas cosas, pero una de las cosas principales es que tiene que ver, digamos, con las características de los circuitos de mercado. Los circuitos de mercado en el Perú son muy largos, es decir, un producto, digamos, agrícola viaja muchísimo kilómetro hasta llegar al consumidor final. Y en ese trayecto tan largo hay muchos puntos de ese proceso que van inflando aún mucho más el precio de los alimentos, como es el precio del combustible, el precio de los fletes, la forma como llegan los precios, digamos, a los mercados mayoristas y los precios que se venden. Es decir, cómo entran esos precios y cómo salen con otros. En fin, luego se distribuyen, digamos, a mercados minoristas, luego pasan por bodeguistas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en realidad cada precio se va inflando. Y hay una cosa que se tiene que entender también, es que hay una parte muy importante de ese proceso que es altamente informal, que es poco regulado y que tiene que ver con el precio de los fletes. Obviamente tenemos el precio del combustible por las nubes en el marco de la crisis global, pero ¿qué se hace, no? En ese sentido, pues es ahí donde hay que empezar a resolver una cantidad de cuellos de botella, hay que acortar los circuitos de mercado, ojalá que digamos cada vez haya esa o más opciones, perdón, de tener esos mercados de productores en las calles o en sitios como los desiertos alimentarios, por ejemplo, donde prime, digamos, acortar estos circuitos de mercado. Yo creo que realmente esto abarataría muchísimo los costos y también permitiría que el productor pueda vender a precios dignos sus alimentos. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho trabajo que hacer, Fernando. Sí, mucho trabajo por hacer. Mira, te cuento que estamos en Despierta Perú. Y a las personas que recién se incorporan, bienvenidos. Le invitamos a compartir el programa a sus redes sociales y enviar sus comentarios y preguntas para absorberlos con nuestras invitadas. Ariana, nos preguntan lo siguiente y están pidiendo refrescar un poquito las cifras. ¿Cuántas personas estaban en riesgo de inseguridad alimentaria antes de la pandemia en el Perú y a cuánta población involucrada del país en este momento? Claro, Pablo. Según nuestras cifras, antes de la pandemia, eran casi 8 millones de personas que sufrían de inseguridad alimentaria. Lamentablemente, a raíz de la pandemia, esta cifra se duplicó mucho más que el doble. Estamos hablando de 16.600.000 personas que sufren de ello. Y en el caso de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, ¿cuál es la situación de otros países de la región? Porque si bien es cierto, en Latinoamérica, en Sudamérica, estamos, entre comillas, lamentablemente liderando esta inseguridad alimentaria. ¿Cuál es la posición de nuestros países vecinos? Bueno, para empezar, lamentable que seamos primeros en algo que no es de orgullo. Bueno, podemos hablar primero de Haití, que es uno de los países a nivel mundial, estamos hablando ya cifras globales, que se presenta entre los primeros países con mayor inseguridad alimentaria.
Estamos hablando de entre el 80 y el 100% de la población. Imaginen esas cifras. Luego, si vamos hacia los países mesoamericanos, tenemos El Salvador, claro ejemplo, que es un productor neto, pero lamentablemente a raíz de la crisis, hablando tanto económica, hablemos un poco también, podemos incluir un poco crisis política, se ve altamente afectado con el comercio y obviamente cómo se va a sustentar un agrícola, un productor agrícola, cómo se va a autosustentar si es que no tiene los medios. Bueno, que hablar de Sudáfrica o en este caso África específicamente, si se sabe de sobremanera que ya es lamentable la crisis que ellos tienen, es muy dramática y muy crítica. Pero bueno, siendo un poco sinceros, también debemos reconocer que parte de ello es el mal manejo de nuestros gobiernos. No simplemente hablamos del Perú, hablamos a nivel mundial. La mal distribución muchas veces de dinero, el poco apoyo en proyectos que podrían ayudar, no erradicar, pero sí reducir la inseguridad alimentaria, ¿no? Una cifra muy poderosa en realidad, Ariana. El que 16.600.000 peruanos y peruanas estén en situación de inseguridad alimentaria es un aumento vertiginoso. Desde los 8 millones que estaban antes de la pandemia, y como le dice el comunicado de la FAO, eso nunca fue observado o visto antes en el Perú. Pero Jacqueline, cuéntanos, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades peruanas? Sí, Fernando, en realidad ha habido pues varias dinámicas y respuestas y obviamente yo creo que esto hay que traerlo desde el momento de la pandemia, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy es como un punto en un proceso que se viene viviendo desde antes, incluso de la pandemia. La pobreza venía subiendo de la mano de la inseguridad alimentaria y más la pandemia, pues esto se agudizó aún más, ¿no? Ahora pues estamos en una situación que lamentable con la que estamos comentando. Yo creo que se han activado de una forma u otra, digamos, el fortalecimiento de los canales de protección social durante la pandemia. Además, también hubo un esfuerzo muy grande por fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Caliwarma. Cerrando ya la pandemia, pues está también el hecho de poder avanzar con el reconocimiento de las ollas comunes como un sujeto que tiene que, digamos, ya poder brindar ese apoyo, ¿no? El Estado. Por tanto, digamos, puedo decir que se está entregando a partir del mes anterior un bono alimentario que anunció el gobierno que básicamente va a beneficiar a las personas de estos programas Pensión 65, En Contigo, y bueno, este bono básicamente lo que busca es duplicar el monto que se entrega regularmente. Está pendiente también la fiscalización que tiene, digamos, el padrón final de beneficiarios, en el que se espera que más de 6 millones de beneficiarios podrían pues entrar a este padrón, ¿no? Y recibir como consecuencia un bono alimentario. También se está trabajando fuertemente en conseguir urea en el mercado y es cierto también que, según la confirmación del ministro de Desarrollo Agraria y Riego, Andrés Alencastre, dadas las circunstancias y el comportamiento de la empresa ganadora de la Buena Pro, pues se ha declarado desierta esta decisión de la compra internacional de urea, ¿no? Mira, en realidad no voy a profundizar mucho en esto, pero el Estado está tomando ya un plan B, que es el fertibono, donde se busca con urgencia la fertilización del campo para poder así garantizar la campaña 22-23 y asegurar la producción, digamos, y no haya un desabastecimiento, ¿no? En los siguientes meses. Yo creo que esta situación es muy compleja, es una situación que digamos, perdón, está afectando a todo el mundo y no solamente al Perú. El Perú no está, digamos, en control de todas las variables, pero sí tiene los mecanismos para mitigar los efectos y esto está generando, digamos, ¿no? Algo de provecho. Y por supuesto hay medidas para los, digamos, medianos y largos plazos que hay que empezar a activar desde ya, siendo obviamente la responsabilidad del país, la cabeza del gobierno y ojalá también, pues, juntamente con la cooperación del parte legislativo. Y por supuesto necesitamos la cooperación del sector privado, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas, con el acompañamiento justamente de los medios como ustedes, que esa participación es, digamos, muy relevante. Yo creo además también que esta concientización de la situación y de las soluciones que se puedan dar
Son temas muy, muy importantes y ojalá pues desde una cooperación integral e intersectorial se pueda, digamos, seguir apoyando y trabajando en esta agenda de manera inequívoca, Paul, Fernando, ¿verdad? Gracias, Jacqueline. La inseguridad alimentaria, como dijiste, va de la mano también con la pobreza. Carol, ¿cuáles son las cifras de pobreza y de pobreza extrema para el Perú que maneja la FAO? Bueno, Pablo, la FAO califica a los índices de inseguridad alimentaria como moderada y grave. Daré unos breves ejemplos para que me entiendan. En la moderada es cuando una familia deja de comer una comida al día o en todo caso disminuye la calidad del alimento para que lo consuma, pues, ¿no? Y en el caso de la grave es cuando la familia no come durante todo un día entero, ¿no? La FAO maneja las cifras de INEI y según su último conteo nos informa que estamos con un 25.9% de pobreza en el Perú. Hemos subido comparándonos con el año 2020, que pues fue los inicios de la pandemia, y de hecho es posible que para este 2022 también siga subiendo. Pienso que si queremos reducir la pobreza a nivel global o al menos estar con las cifras prepandémicas, que son como 20% de pobreza, tendremos que esperar por los resultados del gobierno, ¿no? Carol, como nos comentas, antes de la pandemia, la pobreza en el Perú era de 20,2% en la situación de pobreza en el año más duro de la pandemia en el 2020. En ese mismo año subió la pobreza en 30,1% según datos de la INEI. Y aunque el año pasado este nivel de pobreza disminuyó a 25,9%, todavía estamos lejos de recuperar esos niveles prepandemia para este año. Y bueno, se estima un crecimiento entre 2,4 y 3,4%. Por lo tanto, ese crecimiento económico para el país en realidad va a ser insuficiente, ¿no? Todavía para minorar la pobreza en el país. Carol, te vuelvo a preguntar, ¿qué hacer desde los gobiernos? ¿Qué hacer desde la academia? ¿Qué hacer desde el Congreso para acompañar la recuperación económica del país? Sí, a ver, Fernando, este es un tema muy complejo, la verdad, ya que el fenómeno de la crisis económica pues es global, ¿no? Por lo que no sabemos cómo golpeará al Perú este tema de la economía. Lo preocupante es que todo este proceso puede dejar de generar empleos y sabemos que el único motor, el soporte, por decirlo así, para recuperarnos económicamente es el trabajo de los peruanos, ¿no? Así que recomendaría al gobierno como una posible solución, pues generar más puestos de trabajos para que las familias puedan tener más recursos y por lo tanto alimentarse de manera más saludable. Esto nos llevaría a disminuir la pobreza y por supuesto la inseguridad alimentaria. Carol, te comento, indicadores de la seguridad alimentaria comentaron anemia, pero también hablaron sobre sobrepeso y obesidad, que también se incluyen, ¿no? Como indicador de inseguridad alimentaria. Ariana, te pregunto, ¿eso también, la obesidad y la anemia, también se incluyen como indicador de inseguridad alimentaria? Claro, no simplemente la anemia es un indicador, sino también la obesidad son grandes indicadores de inseguridad alimentaria. También tenemos en otros ejemplos el sobrepeso, las anemias crónicas en niños menores de 0 a 5 años, tenemos el sobrepeso en niños de 0 a 3 años, también tenemos casos, por ejemplo, de niños que no pueden desarrollarse ni pueden tener el tallaje debido a la edad que tienen. Bueno, esos son uno de los principales, ¿no? Bueno, ya estamos terminando el programa, pero sería importante un par de recomendaciones como nutricionistas, no solo a las autoridades del país, sino también, obviamente, al Congreso, a las autoridades del gobierno,
pero también a las amas de casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo nutrir a la familia, a los niños en una situación crítica? ¿Qué recomiendas, Jacqueline? Claro que sí, Pablo. En realidad esta situación está siendo muy compleja para todas las familias y porque todos los alimentos están muy costosos hoy en día, ¿no? La papa, el arroz, etcétera, que hacen parte de la canasta básica familiar, pues está siendo muy perjudicial para ellos. Y yo pondría como ejemplo, digamos, si la papa está muy costosa, pues buscar otras alternativas de consumo, como por ejemplo tubérculos andinos, ¿no? Otros. Eh, y que posiblemente incluso estén a menor precio en el mercado. Tratar de sustituir el pan, por ejemplo, también, y que dicho sea de paso está con precios muy elevados y también no es saludable porque está hecho con harinas procesadas y demás, y buscar otro consumo, buscar el consumo del maíz, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, en realidad esto de darte solo una sola recomendación es algo complejo, porque los precios varían entre las ciudades y las regiones, pero considero que es muy importante que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, las universidades ayuden mucho a orientar a las personas en qué productos están más económicos esta semana en los mercados, de qué hay mayor disponibilidad, cómo prepararlos mejor para que no pierdan esos nutrientes. En fin, ¿no? Yo creo que es muy importante, ya que es el mejor, digamos, estos medios son los mejores, que los que pueden guiar a las personas, ellos son. Entonces, realmente pedirle a la gente que trate de comer saludable cuando no puede hacerlo, pues es complejo, ¿no? Y es ahí donde entra el papel de todos nosotros para poder apoyar a estas personas en su, digamos, en su guía y en su consejería, ¿no? Y ahí también se trata de buscar, pues, en eso, brindarles alternativas de consumo, como lo acabo de decir, también en este caso de las menestras. Dicho sea de paso, no se consume mucho en el país. Entonces es posible que pues comer más trigo, comer más garbanzo, comer más lentejas sea algo no tan cómodo para los peruanos, ¿no? Y siendo estas altamente nutritivas y recomendadas y sobre todo económicas. Es por ello que recaigo e insisto en que estos sectores, digamos, que acabo de mencionar, pues puedan cumplir ese rol que es muy relevante como alternativa de solución ante esta situación tan difícil que vienen atravesando hoy en día nuestros hermanos peruanos, Paolo. Sí, gracias. Bueno, Ariana, ¿deseas acotar algo más? No, nada más, simplemente extender una vez más el agradecimiento por la invitación. Espero la población se haya podido informar un poco más y que más que nada concientizar al pueblo. Carol, ¿deseas acotar algo más? No, Paolo, digo lo mismo y gracias por la invitación. Igualmente. Jacqueline, ¿deseas acotar algo más? En realidad, muchas gracias por la invitación a ustedes jóvenes y qué bueno que tengan esta iniciativa de hablar sobre estos temas, que es muy importante hoy en día para nuestro país. Y de verdad, esperemos nosotras que hayamos podido resolver con todas sus dudas. Gracias. Muchas gracias por su participación. Tenemos un último enlace en directo de una representante de las ollas comunes. Por favor, díganos su nombre. Hola, mi nombre es Dayana Santos Cáceres. Soy del distrito de Coyique. Estoy participando en la olla común del asentamiento humano El Olivar en la zona 3. Bueno, Dayana, por favor, coméntanos, ¿qué tanto afectó la pandemia a las ollas comunes? Afectó de una manera fuerte, joven, la verdad. Ahora no solo necesitamos voluntarios para hacer las cosas acá, sino también teníamos que cumplir con todos los protocolos de seguridad. Y pucha, la verdad, eso dificultó un poco que se active la olla común. Sí, claro. ¿Consideras que el gobierno se identifica con las necesidades de las ollas comunes? Pucha, la verdad, al principio no, pero ahora ya como que más o menos hay más apoyo que antes. Contamos con una regidora y ahora nos ayuda en la olla común. Gracias a eso hemos llegado a ahorrar y hay alguito más o menos. Y eso nos permite seguir con esto, pues. Claro. Entonces, ¿tienes conocimiento de que la olla común beneficia realmente a los más necesitados? ¿Por qué? No, amigo, la verdad, la olla común no solo beneficia a la gente más humilde,
Lastimosamente la gente promedio viene a nuestras ollas, pero no podemos votarlos. El apoyo es aquí para todos. Incluso hemos pedido donaciones a mercados e incluso a otros asentamientos humanos. Y la gente ya aquí ya se va a organizar como para empadronar y poder llegar a la gente más vulnerable y llegar a todos, pues, Claro, en muy favor bien. de Dios. Muchas gracias, Dayana, por la información que nos has brindado. Ella es una voluntaria de la olla común del asentamiento humano El Olivar Coyique. Bueno, así terminamos esta entrevista. Gracias, Paolo. Nos vemos el día lunes con una nueva noticia.